El Senado de Alicante Plaza. Preparando su viaje del inserso. Quizá esté presionando para que por fin salgan adelante. Oye, ya que no he entrado en el gobierno, Pedro, échame una mano para estar entretenido en mi jubilación. Le dirá Chimo Puig, el expresidente de la Generalitat, a Pedro Sánchez, al presidente de gobierno. Y es que estaba en todas las quinielas para coger una cartera del nuevo ejecutivo. Y al final, el último en tomar la decisión, le ha ignorado, le ha cortado la cabeza por si tenía alguna esperanza de sacarla. Ni Ministerio de Política Territorial, ni Ministerio de la Memoria, nada de nada. Tendrá que conformarse con una vocalía en la Junta de Vecinos. Pedro Sánchez ha hecho eso, que tanto le gusta, jugar con las esperanzas de sus paladines, engatusarles con promesas o rumores vacíos y a la hora de la verdad, dejarles en la estocada. Los medios de comunicación, empeñados en hacer quinielas, también han ayudado a engordar el ego de los hipotéticos candidatos, que si Antonio Hernando, que si Guillermo Fernández Vara, que si Chimo Puig. Un servidor siempre ha tenido cierto escepticismo en que los nombres que se ponían sobre la mesa pues al final saliesen en la palestra. Y es que siempre me ha sorprendido que el presidente del gobierno hubiese hecho ministros a varios de los varones que no eran santo de su devoción. Precisamente hablando de santos, de rezos, no les han servido de nada las réplicas al expresidente de Extremadura y al expresidente valenciano para hacerse con una cartera ministerial. Primero tuvimos a Vara ejecutando como Doberman de Pedro Sánchez, abalanzándose sobre todos aquellos como paje que osasen cuestionar su autoridad. Después, tras sus conocidas desavenencias, Puig decidió ser uno de los primeros en apoyar la amnistía, cuando había, precisamente como el presidente manchego, varones que la criticaban abiertamente. No se va a librar de la jubilación, bueno, de una retirada dorada y enmoquetada. Todavía queda saber si renunciará a su acta de diputado en las Cortes Valencianas, dado que está acostumbrándose a la nueva vida en el pequeño Madrid de poder, como diría Javier Cercas, una pompa en la que nadie se entera de si trabajas o si se convierte en instituciones como el Senado en una especie de plan de pensiones privativo financiado por todos los españoles. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Me acompaña hoy en tiempo de entrevista Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer acompañados esta mañana. Igualmente. Comentaba pues en el editorial pues la sorpresa que ha sido, ¿no?, que Chimo Puig no fuese escogido ministro, ¿no? Estaba en todas las quinielas, prácticamente todos los medios le daban como ministro de Política Territorial. Esa era una de las carteras que se ponía. ¿Te ha sorprendido que no fuese escogido ministro? No, la verdad que no. Yo creo que hoy en día estamos muy acostumbrados a generar una suerte de expectativas entre los corrillos, los medios de comunicación y quizá algún otro sector que muchas veces poco tiene que ver con la realidad de lo que sucede internamente en los gobiernos o en los partidos políticos. Y lo cierto es que cuando llegan este tipo de decisiones, pues hay que pensar que probablemente hay tantas opciones como personas y que finalmente quien tiene la responsabilidad de hacer los equipos puede tener en la cabeza cosas muy distintas de las que se generan en esos corrillos o en los propios medios, ¿no? Y por tanto, yo creo que viendo el Consejo de Ministros que se ha generado, teniendo en cuenta que el presidente del gobierno ha optado por un equipo donde el grueso y el núcleo duro sigue siendo el mismo de la legislatura anterior, lo cierto es que queda claro que había muy poco margen para en este caso se pudiera llevar a cabo esa expectativa de que aquellos líderes regionales del Partido Socialista que no habían obtenido la confianza de los ciudadanos tuvieran acomodo en el Consejo de Ministros. Así que lo cierto es que no me ha sorprendido. Vayamos a Elche. ¿Qué opinas de los primeros meses del gobierno de Pablo Ruz
de la coalición Partido Popular y Vox? Bueno, primeros meses que ya es medio año, ¿no? Dentro de apenas 2 semanas será medio año ya. El tiempo pasa más rápido de lo que pensamos muchas veces, y lo cierto es que han sido unos primeros meses caracterizados fundamentalmente por la polémica, ¿no? Lo cierto es que, si tengo que decirle la verdad, no esperaba que estos primeros meses fueran a dar tanto juego político. Y creo que decisiones en pleno verano relacionadas con, por ejemplo, la política de movilidad y la destrucción de los carriles bici en Elche, o decisiones posteriores como el no implementar una zona de bajas emisiones tal y como fija la Unión Europea, o por ejemplo suspender licencias de las estaciones solares, han puesto de manifiesto que este es un gobierno que ha venido a tomar decisiones, en nuestra opinión, muy equivocadas, porque van en sentido contrario a lo que entendemos que tienen que ser las políticas del futuro de esta ciudad. Y bueno, sin ir más lejos, también es cierto que en estos últimos días también estamos viendo decisiones que también creemos que en el medio plazo pueden ser perjudiciales para Elche, y las vamos a ver, ¿no?, en la elaboración de esos presupuestos en 2024, donde nos tememos que esa supuesta bajada de impuestos, que al final, más que una bajada de impuestos, es maquillaje, porque se ha propuesto una mínima bajada que supone un perjuicio muy alto para las arcas municipales y muy bajo beneficio para los ciudadanos, va a condicionar mucho unas cuentas municipales en las que vamos a ver los primeros recortes. Viendo un poco la pasada legislatura, ¿no?, y viendo sobre todo pues al partido de gobierno en Elche, ¿no?, al Partido Socialista, o por lo menos eso es lo que la prensa transmitía, esas guerras, ¿no?, ese guerracivilismo entre el grupo municipal y a veces esos vacíos que se le hacían al propio alcalde, me recordaba a Bismarck, ¿no?, esa famosa frase de que España es el país más poderoso porque lleva toda la vida prácticamente intentando destruirse y nunca lo ha conseguido. ¿Crees que esas guerras internas, esos conflictos, pues han sido un hándicap en las elecciones pasadas? Es decir, si quizá hubiese habido más unidad en torno a Carlos González, pues hubiese habido un mejor resultado electoral. Pues lo cierto es que no entiendo muy bien a qué te refieres, porque creo que el Grupo Municipal Socialista ha sido un grupo cohesionado en el trabajo, donde todos sus concejales y concejalas han estado dando de sí lo mejor, y desde luego creo que Carlos González tuvo todo el apoyo del partido y del grupo municipal, y creo que eso se trasladó en el gran resultado electoral que obtuvimos. Ganamos las elecciones, fuimos el partido más votado. Es cierto que no pudimos conformar gobierno porque en este caso nuestro socio de coalición perdió votos y concejales, pero en parte el objetivo se consiguió, que fue mejorar los resultados de la legislatura anterior. Y independientemente de que Carlos González no sea ya el alcalde, lo cierto es que desde que el Partido Socialista comenzara esa nueva andadura con él de candidato en el año 2015, todo lo que hemos hecho es mejorar los resultados y reforzar la confianza de los ilicitanos en nosotros. En 2015 con 8 concejales y gobernamos, en 2019 con 12 y ahora en 2023 con 12, pero subiendo el número de votos considerablemente, 6.000 votos más, ¿no? Por tanto, creo que en ese aspecto el trabajo que hemos realizado ha sido reconocido por los ciudadanos, pero sí que es cierto que en un contexto de fragmentación política, de pluralidad de fuerzas políticas, que es en el que vivimos actualmente en todas las administraciones, pues no sumamos al final para poder gobernar, pero desde luego no comparto esa reflexión de que hubiera división en el seno del Grupo Socialista y que eso perjudicara a la hora de las elecciones. Creo que muchas veces los políticos y la prensa nos empeñamos en llenar muchas veces páginas y conversaciones sobre nuestros temas internos que muchas veces no tienen ningún traslado en las decisiones que toman los ciudadanos, que al final creo que las toman en función de muchas variables, pero muchas de ellas, si viven mejor, y luego, por supuesto, en una ciudad tan grande como Elche, el contexto internacional también pesa.
internacional y nacional. Pues Héctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el podcast de Alicante Plaza y nada, nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros, un placer y hasta la próxima. Ahora nos trasladamos, como viene siendo habitual, pues a nuestra librería de cabecera, a Pinchon & Co. Y es que nos trae un libro maravilloso, precisamente hablando, ¿no?, pues de las cuitas internas, pues que en el caso de Elche sí que las hubo y conocidas son porque la prensa pues es público y notorio, ¿no?, que no tenía prácticamente todo el apoyo que le gustaría el anterior alcalde del Partido Socialista en Elche, Carlos González, y para aprender pues un poco las tensiones de la política, el juego sucio y pues ese guerracivilismo, viene bien leer un libro titulado Fuego y cenizas del canadiense Michael Ignatieff, y es pues bastante una voz autorizada porque él fue primer ministro de Canadá y precisamente en ese libro cuenta pues las vivencias, ¿no?, y cómo gente en la que confiaba pues le terminó traicionando. Léanlo y ya verán cómo se sienten identificados en muchas cosas que han pasado en la política nacional y también pues en la política municipal, ¿no? Ahora toca tiempo de tertulia y hoy pues tengo conmigo a Nacho Bellido. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día, buenos días, encantado de estar aquí. Igualmente, ¿todo bien? Todo bien. Me alegro mucho. Miquel González, ¿qué tal? Muy bien, un placer, como siempre. Igualmente. Oye, gracias por cubrirme las espaldas con los comerciales ayer, con el artículo que pusiste tu nombre y tu foto, por si me echaban la bronca. Es un error, pero nada, fue subsanado enseguida. Ya sabes que hay que reírse de los errores. Y también está Antonio Zardoya. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenos días. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro mucho, un placer. Prácticamente debutaste, ¿eh? Que debutaste, sí, el primer programa. El primer programa, se te ha echado... Me enganchaste. Bueno, ha pillado por sorpresa, ¿no? Es curioso porque he tenido en entrevista pues, al portavoz del PSOE en Elche, a Héctor Díez, y a él no lo ha pillado por sorpresa. Dice que no se esperaba que Chimo Puig pues, fuese ministro. Debe de ser el único porque estábamos todos pues, ahí un poco con las quinielas, ¿no?, con su nombre. ¿Qué opináis pues, de que no haya sido nombrado ministro y qué futuro le deparáis, ¿no? Os voy a hacer un poco así de adivinos, ¿no? Bueno, yo creo que si Chimo estuvo en las quinielas fue porque su entorno empujó. Lo que está claro es que no lo ha conseguido. Habría que preguntar a la otra parte si de verdad Pedro Sánchez lo tuvo en sus pensamientos. Pero yo creo que la elección, por ejemplo, de Ángel Víctor Torres sí que demuestra quién tiene influencia y quién no, o quién forma parte del círculo de confianza de Pedro Sánchez. Y cuando el presidente eligió al expresidente de Canarias, pues por algo sería. Y en cuanto a su futuro, pues yo creo que su etapa en la primera línea, al menos de la política autonómica, ha pasado y ya está. Es decir, tampoco tiene que sulfurarse porque tiene un futuro inmediato garantizado siendo senador territorial. Así que esa es mi opinión. Yo creo que nunca ha habido una empatía en su día, hace 1000 años, cuando las primeras primarias del PSOE, Chimo Puig se posicionó con Susana Díez, que no le pegaba demasiado, tal. Pero bueno, eso es agua pasadísima. Chimo Puig tenía... Yo creo que hoy lo negaba en no sé qué periódico. Bueno, no pasa nada, tiene la vida resuelta, tampoco, y ya tiene 60 y pocos, pero ya, bueno, va cumpliendo etapas. Aunque hay gente más mayor que él que se agarra al cargo, vamos, que no nos quita ni con salfumán. Pero Chimo Puig tenía un pro ideológico, entre comillas. Él acuñó lo de la España asimétrica. Él era como virtudes para ser ministro, en donde han puesto al canario para administración territorial, tenía boletos porque tiene un savoir-faire
con los partidos catalanes. Me refiero a Esquerra, no sé si con Junts, ¿no? Y tiene buenas relaciones con el PSC, que es otro agente clave en Cataluña. Y él genera consensos por su propio temperamento, amable, centrado, etcétera. No es una persona que rechace tal, tiene nervios de acero, nunca se sale de madre. Yo creo que ha sido un pequeño fracaso, según lo mires, para el PSPV-PSOE, para el socialismo valenciano, por la propia proyección de Ximo Puig. Un pequeño fracaso, tampoco se hunde el mundo porque no esté Ximo Puig de ministro. Y también se había barajado, lo he leído por ahí, no sé, un momento, su pareja actual, Gabriela Bravo, para consellera de Igualdad. Ministra. Para ministra, sí, ya eso hubiera sido la Bonoloto, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo funciona el nuevo gobierno, el ministro de Administraciones Territoriales, Super Bolaños, que es el gran triunfador de todo, y los ministros más próximos al núcleo duro de gestión. Hay que decir que pues, la exconsellera, ¿no? La pareja de Ximo Puig está sonando ahora como secretaria de Estado, precisamente en ese mismo ministerio, ¿no? Eso es lo que leí en Voz Populi, creo recordar. Puede ser que ahora hay que cubrir muchas vacantes, secretarías de Estado, subsecretarías, direcciones generales, puede ser. Nacho. Bueno, pues lo primero, yo a Ximo lo conozco, le aprecio, le respeto y desearle lo mejor. Lo primero, pues un poco lo que comentaba Miquel, esto de las quinielas nunca sabes realmente quién está y quién no está, si realmente era un nombre que estaba encima de la mesa o interesadamente se estaba intentando colocar, por lo tanto no sé si se ha caído a última hora el nombre de Ximo o realmente no estuvo nunca. Sí que es verdad que había determinadas cuestiones, pues lo ha comentado el Antonio, Ximo tiene con Cataluña, tiene una buena relación, tiene una buena relación con el PSC, tiene una buena relación con Esquerra, y para el momento que vivíamos, pues yo creo que su talante pues podía ser que aportar cosas. No ha sido así. Dentro del PSPV tendrán que ver la lectura de las decisiones de Pedro Sánchez, el tema de sí que de situar a Diana Morán, que tampoco estaba claro si iba a continuar o no, y reforzarla con la cartera de universidades, ¿qué quiere decir? Ximo supongo que también tiene un papel en esta transición del PSPV que tendrá que hacer ahora, cuando estamos en la oposición, los partidos que estábamos en el gobierno. Es senador territorial, que ahí espero que con Morera hagan cosas, ellos tienen buena relación. Y realmente a mí lo que me preocupa más como alicantino, como valenciano, más allá de las personas que estén de ministros y ministras, es que la agenda valenciana sea protagonista de la próxima legislatura. Va a ser una legislatura donde el tema territorial va a ser protagonista, pero es verdad que hay muchas cuestiones y que tienen mucha potencia, y hay cuestiones objetivas que tienen que darse solución sí o sí, como es el tema de la reforma de la financiación autonómica, cómo se garantiza la igualdad de derechos de la ciudadanía mientras esa reforma de la financiación autonómica no llega en las comunidades que estamos peor financiadas, y el tema de la quita de la deuda, y que realmente en esa quita de la deuda el factor de la financiación también sea clave a la hora de distribuir esa quita de deuda. Entonces, lo que me interesa, más allá de que si Ximo es ministro no, es que la agenda valenciana tenga su protagonismo en la próxima legislatura. ¿De dónde crees que nacen pues esa situación, ¿no? o esa ubicación en las quinielas de Ximo Puig? Porque a mí es una cosa, en el editorial lo he dicho, siempre me ha sorprendido pues que se dijese que iba a ser ministro, porque recordemos que Ximo Puig hasta ahora, ¿no? que está apoyando, pues digamos, con más fuerza que el resto de varones, pues la amnistía, pues nunca ha sido santo de la devoción de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, y lo mismo pasa con Vara, ¿no? Es decir, la gente que situaba a Vara como ministro,
hay que recordar el inicio. Ahora sí que es verdad que se había convertido un poco en el Doberman de Pedro Sánchez, ¿no? Y se abalanzaba sobre Paje cuando le criticaba. Y lo mismo pasa con Antonio Hernando, ¿no? Me llama la atención esos 3 nombres, porque al final son 3 nombres que no tenían buena relación en un principio con Pedro Sánchez, ¿no? ¿Por qué se sitúa Chimo Puig en esas quinielas, ¿no? Hombre, yo creo que más allá de lo que pudiera ser su gestión, es porque al PSPB y a la facción, porque no olvidemos que el PSPB no es una voz uniforme, hay muchas familias y muchos sectores. Entonces, a ese sector que representa a Chimo Puig y su gente, pues le daba como una bola extra de protagonismo que a lo mejor en un futuro pues podía condicionar la futura elección del secretario general o secretaria general del PSPB o futuro candidato, vamos a ver. Yo la única cosa que le veo, otra cosa es que dijéramos, la otra vertiente es la que han dicho Antonio y Nacho, su buena relación con muchos presidentes autonómicos y sobre todo con el tema catalán, pero no le veo otra. Es decir, era darle continuidad un poco a su vida pública en primera línea, no siendo ministro, aunque nunca se sabe lo que puede pasar y más en política, pues pasa a un segundo plano, no le veo más. Fernández Vara ha deslizado que rechazó la oferta de ser ministro. Y hay otro aliciente para Fernández Vara, otro plus, y es que Fernández Vara ganó las elecciones en Extremadura. Lo que pasa es que el pacto PP, que la actual presidenta no quería ni muerta, pacto pero al final, a martillazos, PP y Vox ha desplazado a Fernández Vara de la presidencia extremeña, pero la lista más votada es el PSOE, eso es un plus. Chimo Puig no tenía ese plus, creo recordar, ya se ve con tanta... Y el Canario también sí que tenía, el Canario también ganó las elecciones. También, exacto. Eso ha podido influir en la toma de decisiones, pero hacemos cábalas que solo Pedro Sánchez sabrá. Tendríamos que tener aquí a Pedro Sánchez y preguntarle. Hay una reflexión muy interesante. Si Puig hubiera salido ministro, lo hubiera tenido más fácil para hacer una transición medianamente ordenada cuando haya que presentar un nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat por parte de los socialistas. Al no ser ministro, él pierde fuelle. Y ahora la gran incógnita en todos los mentideros políticos, aunque queda mucho para que se haga un congreso ordinario u otro extraordinario para elegir nuevo secretario general 2025, ha empezado una carrera para mí prematurísima entre la pinza que conforman el exalcalde de Elche y secretario provincial Alejandro Soler con el secretario general de Valencia. Han hecho ahí una pinza y están ahí en movimiento. Hoy Plaza sacaba como Soler y Rubén Alfaro estaban con una ministra y Chimo Puig con el exconseller de infraestructuras con otra, ¿no? Espadas, con Diana Morán. Yo creo que se han lanzado muy pronto, no sé si los medios o el propio PSOE ya, en hacer cábalas y a liar la parda. Si Chimo Puig no hubiera sido ministro, bueno, nadie se movería de momento, ni presentaría fichas de antemano. No, que había otro elemento que ya ha salido, que es el tema de que Torres, el canario, sí que había ganado las elecciones, igual que otro de los que también ha entrado en el Ejecutivo, como era Óscar Puente, y si Fernández Vara también dice que él ha rechazado, pues era otro que sí que había ganado las elecciones, y no sé, eso es lo que habría que hacer. Y después, bueno, ahora el tema de Chimo sitúa al PSOE, como nos sitúa a otras formaciones, como Compromís u otras, que tenemos que hacer de la forma más ordenada posible el resituarnos de cara al futuro.
Y eso es verdad que hay que hacerlo sin prisa, pero sin pausa, porque el escenario es diferente. El escenario es la oposición a un gobierno de PP Vox, y cuanto antes estemos todo el mundo mirando el futuro y con las ideas claras de cuál tiene que ser esa hoja de ruta de la oposición y para volver a ser alternativa de gobierno, mucho mejor. Y eso en los partidos políticos no es fácil de hacer, ni en el PSPB ni en ningún partido político. Entonces, bueno, pues habrá que ver ahora todos esos movimientos, si se van acelerando después de que ya tenemos gobierno en España, o el ritmo que sigan. Precisamente hablando de la transición, ¿no? En el PSPV se está hablando mucho de Diana Morán, pero claro, hay que pensar que a Diana Morán la acaban de nombrar ministra, ¿no? Es decir, que tendrá, pues como mínimo, pues a no ser que en el cambio que van a hacer seguramente, si a Calviño la nombran pues en el organismo europeo, la pueden mover a ella, ¿no? No tendría mucho sentido. Pero, ¿por qué digo esto? A día de hoy el PSPV, ¿a quién tiene, por ejemplo, en las Cortes Valencianas, ¿no? Compromís tenemos, por ejemplo, a Fullana, a Aitana Mas, a quién tiene, ¿no? Como imagen, precisamente para ser una alternativa, pues al Partido Popular, ¿no? Bueno, pues de momento tienes a dos exconsellers que ejercen de portavoces, ¿no? Que es Rebeca Torró y Arcadi España, nada más. Aquí, hasta que no pase el Congreso Federal del PSOE y empiecen en cascada el resto de autonomías, no lo sabremos. De todas maneras, la historia de la vida democrática de la Comunidad Valenciana ha dado tantas situaciones que Ximo Puig llegó a ser presidente sin ser diputado autonómico, era diputado nacional, y Carlos Mazón ha sido presidente sin ser diputado autonómico. No es importante, sí que puede tener algunos puntos, pero no es trascendental. Importante sí que es, pero trascendental no. Yo creo que dentro de 4 años, si no se adelantan las elecciones autonómicas, que pueden adelantarse, veremos qué ha quedado de todo esto, de la ley de amnistía, de este pacto A6 y cómo se mueven las corrientes electorales. A veces, pues lo hemos visto en el pasado más inmediato, partidos de izquierda y de centro derecha como han subido y han bajado como la espuma. Así, vete tú a saber qué pasará de aquí a 4 años, es muy pronto. Abascal también amenaza con romper los pactos con el PP si el PP no saca el mazo administrativo contra la amnistía. Es que es muy pronto para hacer cábalas. Sí. Oye, os he traído para hacer cábalas, solo nos falta la bola, ¿no? Pero Diana Morán ya sí, era ministra y ha repetido. Y en estos 4 años, o entró después, ahora no me acuerdo. Entró después. Una remodelación. Después de la pandemia. Diana Morán no tiene un ministerio en el que se haya proyectado. Ni tiene un carácter, yo la veo en la tele, no la conozco personalmente. No tiene un carácter pues como otras ministras o ministros. Un carácter... No es María Jesús Montero, por ejemplo, María Jesús Montero, no hablemos ya de Yolanda Díaz o de la propia Calviño, que es una ministra muy contundente en lista de espera para presidir el Banco de Inversiones. O la fomenta mucho, se autofomenta ella, y con tantos ministros, 22, pasa muy difuminada, no tiene un ministerio de proyección muy popular. El de Economía es un ministerio fuerte, el ministro del Interior también, que repite Marlaska, Hacienda, Economía, por supuesto. Ella tiene innovación, tecnología, que no es para... Es muy técnico, por decirlo de alguna manera. No es muy comercial. Es complicado porque además no vamos a una legislatura de gestión, claro. Vamos a una legislatura muy política. Muy política, y donde el tema territorial va a ser clave, donde la agenda legislativa va a ser menor que en anteriores legislaturas. En principio se van a hacer menos leyes que estos últimos 4 años, y no es complicado, como decía Zardoya, en ese escenario sacar cabeza no es. Yo creo que la clave va a estar, y tú lo has dicho, Nacho, ya no... El sistema de financiación, reformarlo, yo lo veo una quimera, y más conforme está el panorama. Bueno, no es descartable, pero
La clave va a estar en los presupuestos. En los presupuestos en general del Estado y, por lo menos en el caso de la Comunidad Valenciana, y lo que dispongan. Yo ya he dicho 1000 veces que lo que pongan los presupuestos es papel mojado, porque hay cosas que están y no se hacen, y hay cosas que no están y acaban haciéndose. Pero yo creo que la clave aquí en la Comunidad Valenciana va a estar en los presupuestos. Si hay una apuesta de inversión real, y que la gente ve que las excavadoras se mueven, bien. Si no, pues... A ver, los presupuestos teóricamente, y así lo repite el PSOE y otros partidos, no lo niegan, dentro del pacto de investidura estaban los primeros presupuestos, porque para dar un margen de 2 años de legislatura. Y es verdad que después la ejecución presupuestaria, como muchas veces Miquel lo ha escrito, es de sus manías, que está muy bien que tenga esa manía, el tema de presupuestos, de lo que se pinta y después se hace, pero necesitamos, obviamente, que se haga y que se ejecute, pero necesitamos también que se pinte y que se dé... La prueba de la ejecución ahora ya no es solo también es para el nuevo gobierno de la Generalitat, que es verdad que ha optado por una política de poner menos inversión, pero falta ver si esa inversión al final acaba... Pero por eso se quiere cargar inversiones como la estación del tram, porque después no va a ejecutar. Bueno, están los presupuestos. El año pasado éramos la peor provincia, la de Alicante, per cápita. Y si a Cataluña se le van a condonar un porcentaje importante de la deuda adquirida, la deuda autonómica, que la avalada por el Estado, yo creo que a la madre del cordero, que son 18.000 millones de euros, es si la Comunidad Valenciana y todas, si va a haber café para todos, si a la deuda de la Comunidad Valenciana se va a minorar con esa... Han dicho que sí, han dicho que sí. Una medida para todos. Pero yo estoy escéptico con todo, entonces bueno, cuando lo digan... En estos momentos el gran opositor a esa medida es Vox. Vox, y no quiere tampoco hablar de, no se suma a la deuda histórica, no sé qué derroteros lleva Vox. En el caso, creo que el dato Cataluña se ahorraría 1.000 millones de euros en intereses. Imagínate lo que puedes hacer con eso. La Comunidad Valenciana no ha sacado cálculos, no sé si Nacho lo sabrá, pero... No, pero pensar por ejemplo, que este año los presupuestos de la Generalitat Valenciana que se acaban de presentar son unos presupuestos expansivos, son más, pero es mentira podrida, suben más porque el capítulo 1 sube, porque hay que aplicar una subida de sueldo y porque nos cuesta más la deuda. La gran consellería que sube es la consellería de la deuda, que creo que es la tercera consellería después de Sanitat y de Educación en la Generalitat Valenciana. Es un problemón el tema de la deuda. Teóricamente la deuda va a ser para todo el mundo. Falta ver los cálculos para aplicar eso. No es lo mismo que se nos aplique, creo que está hablando un 20%, que creo que dan unos 10.000 millones, o que hayan otros coeficientes, como es el tema de la financiación, que no es lo mismo quitarle deuda a una comunidad también financiada como Cantabria, que cada cántabra recibe, creo que son 800 euros más que un valenciana, que la deuda que se le debe quitar a la Comunidad Valenciana. Y ahí también veremos pues realmente lo que alivia, pero se necesita que el tema de la deuda, que Compromís lo ha puesto encima de la mesa desde hace mucho tiempo, pues se le dé una solución, porque es que lo que hace es ahogar absolutamente tanto tu capacidad de financiación como tus presupuestos. Al final la tercera consellería que tenemos es pagar deuda. Yo creo, y por lo que he escuchado a Carlos Mazón, yo creo que en el momento que tengan posibilidad lo van a hacer, porque es que el principal beneficiado es él, es su gobierno. Entonces, de tener, yo no sé, en el caso valenciano, si son 800 millones más para hacer cosas, es mucho dinero, ¿eh? Que rompa el gobierno Vox si quita por la deuda. Hay una alerta de la Unión Europea que a veces lo leemos ahí corriendo y deprisa. La Unión Europea acaba de alertar del exceso de endeudamiento de las administraciones públicas de España, del gobierno y de las autonomías. Espera que en enero no haya
algún índice de recesión y con una deuda tan brutal haya que hacer, eso lo haría el PSOE, el PP, haya que meter la tijera y cortar algunas prestaciones, infraestructuras o servicios que presta tanto el Estado como la comunidad autónoma. Por lo tanto, estamos creo yo, en un terreno pantanoso que se verá en los 2-3 primeros meses, con la alerta, que puede ser una exigencia real de la Unión Europea, de bajar la deuda. Y no voy a hacer demagogia. Ha habido un gasto superfluo y muy alegre que España no... Y encima injusto, porque es universal, y voy a poner el cheque cultural para los que cumplen 18 años. Como si fuéramos ricos riquísimos. ¿Tú crees que un país serio, ya sé que es el chocolate del loro, se puede permitir esos despilfarros? Que vale tanto para un niño, un chavala de clase baja, clase media, o para el hijo de la Coplovis. Eso no es, eso no es. Que el objetivo del bono cultural... Y el transporte gratuito, hay cosas que hay que empezar a revisar. Es decir, transporte gratuito para el que lo necesita. No puede ser que un joven de 20 años no tenga derecho al transporte con una prima, con lo que sea, con un descuento para poder ir a la universidad, a un centro de FP, de Alicante al COI, lo que sea. Pero la universalidad que beneficia a todo eso hay que repensarlo. Y la izquierda, desde mi punto de vista, lo debe repensar. Y segundo, y no quiero hacer demagogia, hay que repensar también la falta de personal en la administración. España al final vamos a ser un país de funcionarios y empleados públicos. Hay que estimular a los funcionarios, introducir mecanismos de una sana competencia y objetiva, pero para eso hace falta mucha cultura democrática. Pero para bajar deuda y poder asistir a dos servicios esenciales, sanidad, educación, para mí son los más esenciales. Una sanidad pública puntera, la medio tenemos, pero eso hay que reforzarlo. Habrá que adelgazar gasto superfluo y hay que adelgazar la administración, así de claro. Empezando también por los cargos a dedo, ¿no? Es decir, no solo señalar a los funcionarios de carrera, sino que de todo. Sí, por supuesto. Chocolate del loro, ¿eh? Aquí tenemos una deuda porque estamos mal financiados. Nuestra deuda está muy tasada de dónde viene. Y el porcentaje, el mayor porcentaje, es porque España se rompe. Claro que España se rompe todos los días con los valencianos. Es decir, eso de hay que garantizar la igualdad entre los españoles. Aquí llevamos 30 años que no se garantiza la igualdad con nosotros. Y no pasa nada. Y no hay manifestaciones todos los días diciendo que España se rompe la comunidad valenciana. Nosotros somos ciudadanos de segunda en este estado de forma sistémica, porque una cosa es que los presupuestos unos años te toquen mejor, otros años te toquen peor, unos años te toquen tal, pero aquí el gran porcentaje de deuda es porque somos la única comunidad pobre, porque la Comunidad Valenciana es una comunidad pobre en términos de renta respecto al Estado, y que pagamos como si fuésemos ricos. Y es el único caso en toda España. Y eso o se le da una solución o hace que el estado de bienestar valenciano, es decir, el bienestar que tienes que generar, las políticas, es que no las puedes dar a no ser que sigas endeudado. Menos mal que han surgido mecanismos como el FLY y todas estas cuestiones, pero son parches hasta que no se dé una solución. Pero ese argumento no es incompatible con una racionalización del gasto. Yo en lo que has dicho, lo del transporte público no estoy de acuerdo. Yo creo que el transporte público es una gran medida. Universal. También, estoy de acuerdo porque estamos hablando de cambio climático. Claro, yo es que creo que el objetivo de esas medidas no es... lo que se busca no es subvencionar transporte o no. Lo que se busca es no cojas el coche privado. No, eso está claro. ¿Me entiendes? Te lo pongo gratis para que no tengas la tentación de ir. Igual como el bono cultural, yo creo que el objetivo no es dar dinero, es... te doy esta oportunidad para que consumas esto. Manga japonés. Me da igual, pero consume esto te lo pago, porque se entiende que de ir a un teatro, de ir a un concierto, de leer libros, obtendrás beneficios
de cultura general. Ya, Miquel, pero ¿no será mucho más práctico inyectar el amor por la cultura en las escuelas e institutos? También, sembrar sí, para luego es recoger. Que no es incompatible. No, una cosa tampoco con es la otra. incompatible, pero si España fuera un país archimillonario y efectivamente el transporte público es para fomentar y aminorar los gases contaminantes. Yo ahora os he comentado, a la A7 eso es un atasco permanente entre Alicante y Murcia y algunos tramos. Pero la pregunta esencial, una persona de 20 años que tiene que ir de Alicante a Elche a la universidad y sus papás ganan 15.000 euros al mes porque no pueden pagarse el billete del autobús. 15.000, 10.000, hablo de clase media muy desahogada. No lo veo. Yo creo que la administración, y ahora ha habido un cambio y hemos visto que allá donde han visto cosas superfluas han quitado otras cosas del criterio y si después se arrepienten de ello. Pero yo creo que la administración y la autonómica, que aquí más o menos hablamos todos los días de ella, no tiene un gran despilfarro que dijeras, no, es que de esto, el problema es que el estado de bienestar ofrece muchas prestaciones y el gran debate es, más allá, que es muy importante lo de la deuda, por supuesto, que hay que mantenerlo. ¿Y sabes cómo se mantienen? Con los impuestos. La otra pregunta es, ¿con lo que pagamos nos da o nos tenemos que sacrificar de algo? 30 segundos si alguien quiere decir algo más. ¿Queréis...? No, yo volví al principio de intervención que estábamos hablando que es importante porque indica cosas, cuántos ministros y ministras valencianas hay en el gobierno de España, pero sobre todo, insisto, hay una cuestión que es la agenda valenciana, que es el tema de las inversiones, es el tema de la financiación y es el tema de la deuda, y que a mí sí que es lo que me preocupa que sea protagonista o no de la próxima legislatura. Pues ha sido un placer, caballeros. Antes de terminar, como hemos empezado hablando de Chimo Puig, no sé si tenéis algún consejo que darle ahora que está cerca su jubilación. En la provincia de Alicante necesita 2 inversiones urgentes. Ahora no hago demagogia. El desdoblamiento de la A7 y la conexión por un tren moderno entre Alicante con la variante de Torrellano, pero eso tiene que conectar también con Elche. Que los 3 puntos, aeropuerto, Elche, Alicante, tengan una conexión y eso influye también en el cambio climático, la de coches que van al aeropuerto. Eso me parece ultra urgente. Lo del desdoblamiento de la A7 no sé, pero el tren sí que están los acuerdos de los pactos de investidura. Que se haga. Que se cumpla. Que se cumpla. Pues chicos, se termina nuestro tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Antonio, Miquel, Nacho, un abrazo a los 3 y esta es vuestra casa. Gracias. La tuya Gracias. más. Gracias. Y nada, gracias a ustedes por escucharnos y que sean felices. Un abrazo.